Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Muchas gracias por sumarse a esta propuesta, a este encuentro que tenemos en vivo cada lunes en esta propuesta organizada por el Centro Cultural de España en Buenos Aires y el Centro de Documentación Epistolar. En realidad decimos cada lunes para los que lo están viendo en vivo, pero muchas y muchos lo siguen viendo a lo largo de la semana o quedan además publicados en la página del CESEBA. Así que les agradecemos que lo estén viendo en vivo o que lo estén viendo en el momento que lo están viendo. Agradecerle también a las autoridades y a los trabajadores y trabajadoras de cada una de estas instituciones por hacer posible estos encuentros, cuyo objetivo en principio es reflexionar, charlar, pasarla bien en función de estas temáticas que nos interesan, pensarlas, conocerlas, pero también sensibilizarnos sobre la importancia que tiene nuestra memoria, que nos hizo, la memoria de todos el camino emprendido que nos hace llegar hasta acá, y también nos permite mirar hacia el futuro. Este proyecto que estamos desarrollando junto con el CESEBA y el Centro de Documentación Epistolar se llama Un océano de cartas, porque en realidad lo que pone el foco es sobre ese elemento constitutivo de las sociedades como las conocemos ahora, que es la carta, la correspondencia. Y hoy tenemos el gusto inmenso de conversar sobre esta temática, ya la vamos a presentar de manera como ella merece, que es Ana Silvia Galán, pero antes de hacer esa presentación, queremos dar cuenta de que esta conversación que vamos a tener es fundamental para un objetivo mayor, que es la preservación de estas piezas epistolares, la circulación, la posibilidad de leerlas y de pensar, y es una manera también de pensar. Este proyecto tiene que ver con la recolección, la preservación de esa memoria epistolar que se dio en nuestros países, y cuando lo digo en plural, estoy hablando de la Argentina y de España, fundamentalmente ligada a la inmigración de españoles y españolas en Argentina, en los siglos XIX y el siglo XX, y también la posibilidad de preservarlo y ponerlo en circulación. Son estas dos prácticas lo que queremos. La preservación en sí mismo tiene un sentido porque es potencialmente circulable, pero la circulación está puesto también en la capacidad que tenemos todos los demás en dar cuenta de esa memoria, de ese tesoro que están en cada una de esas cartas, de esa correspondencia, de esos diálogos que se tuvieron. Una cosita más antes de empezar con lo importante de esta charla, y es lo que quiero decirlo todo rápido porque yo soy el más interesado, o quizás estoy muy interesado en charlar con Ana, porque es una experta en este tema, porque tiene publicaciones tremendamente interesantes sobre este tema. Así que bueno, quiero solo decir esto más y meternos ya en el diálogo. Nosotros organizamos, además de estos encuentros, el archivo está alojado en la página sobrecartas.com. Cuando decimos el archivo, es un archivo digital colaborativo donde todos pueden participar colgando sus propias cartas, sus propias piezas epistolares, que muchas veces están arrumbadas por ahí o que por su propia materialidad tienden a la dispersión, a perderse, a romperse, a extinguirse. Con solo sacarle una foto o escanearla, si es que tienen el escáner, pero si no, una foto con el celular, y ahí van a encontrar en la página sobre cartas un botón que dice subí tu carta, y ahí lo pueden hacer. Y lo otro que quería contarles es que cada semana también nos reunimos, no solo para conocer y reconocer esas cartas, sino fundamentalmente para hablar de todo lo que rodea a esa práctica tan importante. Un ratito antes de conectarnos con Ana conversábamos de esa historia familiar que cada uno tiene, de los recuerdos de la infancia, de cuando llegaban
o salían las cartas, todo lo que rodeaba a esa ceremonia. Entonces, nos juntamos con solo escribir a mardecartas@gmail.com. Cada uno de los que quieran pueden participar de esas charlas que son, digamos, cerradas en el sentido que no se publican, solo son como una práctica de taller para dar cuenta de ese proceso. Y ahora sí, quería presentar a Ana Silvia Galán, que es, bueno, y agradecerle infinitamente este ratito que se hizo para hablar con nosotros. Es profesora y licenciada en Letras por la Universidad Nacional de La Pampa, ella es pampeana, y es magíster en Sociología de la Cultura y Análisis Cultural por el IDAES. Es autora de la biografía de uno de los personajes más singulares e interesantes del siglo XIX en Argentina, que es Lucio B. Mansilla, autor, entre otros, de uno de los libros más importantes, epistolar, de la literatura argentina, que es La excursión de los indios ranqueles. El libro, la biografía, es Lucio B. Mansilla y Catalina Ortiz de Rosas, La esquiva fortuna del amor, esquiva fortuna del amor. También el libro Edgar Morisoli, Poeta del Sur, ensayo sobre la obra, es un ensayo sobre la obra del poeta, y coautora de otra biografía de otro de los artistas fundamentales de la Argentina, que es Alfonsina Storni. Y trabajó con dos textos memorialísticos, uno la correspondencia epistolar entre familiares y amigos en la Argentina del siglo XIX, mucho de esto vamos a hablar, y el título, la bajada que tiene el libro, que fue premio del Fondo Nacional de las Artes en el 2003, se llama Las paradojas de la privacidad. Como les decía, mucho de esto vamos a hablar hoy. Y otro libro que se llama Zamoranos en la Argentina, comienzo del siglo XX, vivencias individuales y familiares en medio de una epopeya colectiva y singular, que este es el resultado de una investigación que llevó adelante con el Instituto de Estudios Zamoranos Florian de Ocampo. Publicó numerosos artículos, estudios, prólogos, y en la actualidad coordina talleres de narrativa y se define como trabajadora de la edición o editora. Algo también de esto me interesa que conversemos también, porque tiene que ver esta idea de la edición de cartas, me parece que es un tema requete lindo. Ana, muchísimas gracias por este ratito, estamos expectantes de conversar con vos, de escucharte y de aprender. Gracias por este rato de sumarte a un océano de cartas. Bueno, buenas tardes, Mateo, muchas gracias a vos por la convocatoria, bueno, al CESEBA, por supuesto, y a Belén González, que ha sido la persona con la que he estado en contacto y con quien también hemos intercambiado opiniones y pasiones sobre el asunto de las cartas, así que muy agradecida por la invitación. Bueno, dije bien todo tu... Por supuesto, sí. Bueno, ¿eh? Sí, 3 líneas bastan, digamos. Está bien, está muy bien, está muy bien. No solo para presumir que tenés con qué, sino porque tiene que ver con esto que vamos a conversar. Yo quería arrancar esta conversación o esta entrevista comentada. Hay en tu libro sobre la carta, que a su vez es si no recuerdo mal, es una tesis, es la tesis de maestría, ¿no? Que sí, después sí. Se transformó en ensayo. Exacto. Yo cuando lo leía, más allá de que todo es interesante, anotaba o marcaba algunas cosas en particular. Hay uno de los detalles que me gustó mucho, que decís, la carta está implicada fundamentalmente en dos elementos, o destacás dos elementos de la carta. Estamos hablando, cuando hablamos de la carta, pues este es un tema interesante, que vamos a hablar también, porque vos lo tocás, es a qué llamamos carta, o a qué llamamos carta nosotros, cuando pensamos en la carta. Es decir, es ese género, si está implicada la materialidad, es decir, el papel, si está, digamos, la materialidad está implicada en eso que llamamos carta, por supuesto el correo electrónico, por ejemplo, sí, pertenece a otro.
Pero vamos a decir que está implicada en la carta fundamentalmente el tiempo y el cuerpo. Reitero, vos destacás en tu libro que hay dos elementos fundamentales en la carta. La idea de el tiempo y el cuerpo. ¿Cómo pensás que se fue transformando esos elementos, se fueron transformando esos elementos en la larga historia de la carta hasta llegar al correo electrónico inclusive? Bueno, la carta es una conversación entre ausentes, es una comunicación a la distancia, y la única forma de comunicación a la distancia que tenían los individuos, por ejemplo, del siglo XIX y muy avanzado el siglo XX. Así que la carta en ese sentido está atada al tiempo. Y en ese momento el individuo, yo diría, no solo que no era ansioso, la ansiedad estaba erradicada totalmente, porque una carta se enviaba y no se sabía cuándo llegaba. Y estaba sometida a todos los vaivenes posibles, digamos. Se demoraba, se extraviaba, llegaba en condiciones por ahí, digamos, parciales, no llegaba entera. Entonces el que escribía, el emisor de la carta, sabía perfectamente que el tiempo estaba fuera de él. Nosotros actualmente enviamos un mail y a los 15 minutos nos fijamos si nos respondieron. Si no nos respondieron a los 15, nos responderán, pensamos, dentro de 2 horas. Elucubramos una ocupación del destinatario de ese mail para justificar una demora. Pensemos que en aquellos años demoraban, a ver, estoy hablando del siglo XIX en principio, no menos de 3 meses, y después, avanzado un poco más el siglo XX, un mes era como el lapso óptimo para que una carta llegara a destino. Entonces, ese es un tiempo externo al individuo. El tiempo interno es sentarse, buscar el papel, buscar los elementos para escribir, pensar qué va a escribir, pensar en el destinatario en ese momento. Por eso Alberti dice en un momento que es una visita hecha a un ausente, porque quien va a visitar se adorna, se arregla, se prepara como un visitante, pero el otro es un ausente, y al otro hay que imaginarlo a su vez, ¿no? Entonces, en ese sentido también es un tiempo para pensar lo que se va a escribir, para pensar qué es lo que le puede llegar a interesar al otro, y si aquello que en ese momento a él le interesa no caducará, porque obviamente había muchas cosas que caducaban. En un lapso de 3 meses, lo que se escribía hoy, luego ya dejaba de tener valor. Por ejemplo, los comentarios sobre la salud. Cuando llegaba ese comentario sobre la salud, bueno, en principio por ahí no se quería preocupar al destinatario, pero además a lo mejor la enfermedad ya había desaparecido. Entonces tampoco cabía dentro del marco de esa carta contar algo que podía llegar a ser temporario. Es la percepción del tiempo del individuo del siglo XIX es absolutamente diferente de la percepción del tiempo que nosotros tenemos. Son otras subjetividades. Entonces, en ese sentido, nosotros no nos podríamos comparar. Pero hay algo que es muy interesante, que es pensar que era la única forma que tenían de comunicarse. Cuando uno piensa que no había otro medio, que además el medio, el transporte era el correo iba por barco, etc., excepto que alguien portara en mano una esquela, una misiva rápida, o una carta, ¿no? Que se la llevara alguien que se embarcaba y que luego la traía aquí, o que de aquí la llevaba a Europa. Bueno, salvo eso, digamos, no había otra manera. Entonces, tratándose de una conversación efectivamente entre ausentes, pero además totalmente diluidos en la línea del tiempo, porque además el tiempo de la vida de cada uno era diferente del tiempo de la vida del otro que estaba allá. Muchas peripecias, uno y otros ignoraban, ¿no? El emisor del destinatario y viceversa. Entonces, en ese sentido, creo que nosotros que
que nos fijamos actualmente en un WhatsApp, fijamos si hay tilde o no hay tilde, nos fijamos si se leyó el mensaje o no se leyó. Tenemos la opción de eliminar esos datos para aquel que recibe el WhatsApp, porque precisamente uno no quiere sentir que tiene esa premura por responder. Entonces a nosotros, que somos sujetos de este siglo XXI, con otra noción del tiempo y con otra noción de la rapidez, de la velocidad, que por supuesto en esos años no existía, nos resulta muy difícil ubicarnos en la percepción de ese individuo del siglo XIX y principios del siglo XX. La ansiedad, de hecho, como síntoma, es bastante moderno. Entonces, yo no dejaría de unirla a esto, ¿no? La gente antes escribía y el curso de su vida digamos, fluía de una manera mucho más demorada y, por supuesto, menos ansiosa que la nuestra. Eso es por un lado lo del tiempo, ¿no? Me habías preguntado sobre el cuerpo. El cuerpo, digamos, la disposición, nosotros, bueno, vos provenís de las letras, igual que yo, ¿cuántas veces hemos escuchado que los escritores, aún en la actualidad, escriben a mano? La postura, que la disposición del cuerpo, del brazo, del torso, la relación con la cartilla, digamos, con el papel, el modo de tomar la lapicera, etcétera, tiene para ellos un valor que, por supuesto, la computadora y el teclado no pueden llegar nunca a sustituir. Digamos, Juan José Sal, que es un escritor que es muy reciente, lamentablemente falleció en 2005, pero es un escritor de la segunda mitad del siglo XX, no escribía con máquina de escribir, o sea, él escribía a mano y luego pasaba a la máquina de escribir. Entonces hay una relación entre el cuerpo y aquello que se quiere expresar, porque estamos siempre dentro de la esfera de lo subjetivo, y dentro de esa esfera de lo subjetivo digamos, la actitud, así como son importantes la gestualidad, los ademanes, etcétera, la actitud del cuerpo puesto sobre ese papel, por supuesto que es importante. Los borrones, digamos, hay una cosa que me llamó siempre mucho la atención, la gente no quería manchar con tinta el papel, se preocupaba mucho si había borrones, aún así apocopaba mucho las palabras, las contraía, incluso algo que me llamó muchísimo la atención, que dentro de la materialidad de la carta es algo muy llamativo, es que escribían en vertical, por supuesto, izquierda, derecha, como escribimos todos, pero además escribían en horizontal, en el espacio que dejaban las líneas, los renglones de esa carta, escribían también. Entonces la carta era como una suerte de diseño de palabras cruzadas, y había que dilucidar eso, es decir, había que ver bien lo que decía, en vertical y en horizontal. O sea que hay allí hay un cuerpo muy interesante que dice muchas cosas, por supuesto, está lleno de significados, está lleno de significados. La carta es un espacio muy íntimo, muy privado, si se quiere, cotidiano, también lleno de superfluidades, o lleno de cosas superficiales o banales. Sin embargo, el individuo que escribe es un individuo que está atravesado por dos coordenadas que, aún negándolas, están, que son las coordenadas de tiempo y de espacio, digamos. Entonces, por eso el título de mi libro sobre la correspondencia es Las paradojas de la privacidad. Lo privado no existe en la medida en que es un sujeto histórico que está viviendo en un tiempo y en un espacio. Y lo social, lo cultural y lo político, aunque él no quiera, entran en ese universo de la carta. Antes decías, Ana, lo de escribir entre ausentes y escribir entre fantasmas. Esta idea de que es la carta hasta bien entrado el siglo XX la única manera de conversación entre ausentes, digamos, obviamente no había otra manera de trasladarse por el espacio, más que a través de la escritura, de la palabra escrita, ¿no? De hecho, uno puede pensar que la idea de la invención de la escritura está ligado a esos dos elementos. Uno, la idea de preservación, la idea documental,
sea, de la fijación de la palabra, y otra, esa posibilidad de fijación también permite el traslado, hasta, digamos, la invención de las nuevas tecnologías, como puede ser el teléfono, etc. Esa posibilidad de hablar entre ausentes, ¿sí? Esta comunicación diferida genera también que uno emite y el otro recepta en temporalidades distintas. Insisto en esta idea. Aun cuando uno habla del mail, inclusive del WhatsApp. Obviamente, que ya nos vamos a detener, esas invenciones o esas nuevas tecnologías suponen que el tiempo de espera entre emisión y recepción es muchísimo menor, digamos, o por lo menos potencialmente muchísimo menor, ¿sí? Potencialmente muchísimo menor. Esa idea de conversación, enunciación diferida, supone este diálogo de ausentes. Y vos lo llamabas, y me acordé, por eso me puse a buscar, de una cita de Kafka en el libro famoso, el libro epistolar de Cartas a Milena, sí. Y me puse a buscarla y me permito leerlo. Una partecita de una carta de Kafka a Milena que dice así: muy pocas veces me ha engañado una persona. Las cartas siempre me engañan. Y no solo la de otros, sino también las mías. En mi caso es una desgracia muy particular de la cual no prefiero seguir hablando, pero al mismo tiempo es una desdicha general. Es preciosa la cita. La facilidad de escribir cartas tiene que haber traído al mundo, considerado desde un punto de vista exclusivamente teórico, una terrible perturbación de las almas, dice Kafka a Milena, a través de una carta. Sí, sí. Es paradojal esto también. Sí, sí. Porque es, y acá dice la palabra clave, porque es una relación con fantasmas. Y no solo con el fantasma del destinatario, sino también con el fantasma propio, la que se va gestando bajo la mano que escribe en esa carta, y más aún en una serie de cartas de las cuales una corrobora a la otra, y puede apelar a ella como testigo. Y termino la cita de Kafka en esta carta a Milena diciendo: ¿a quién se le ocurrió que la gente puede mantener relaciones por correspondencia? Precioso. Precioso. Esa idea de escribir entre fantasmas, ¿no? Esa idea de la... Sí, por supuesto. La idea de la ficción ronda eso. La idea de que el individuo, cuando se sienta a escribir, si busca un estilo, que lo busca aún si es rudimentario para escribir, pero lo busca un efecto, busca una palabra que adorne, tiene una intención, quiere provocar algo. Yo creo que sí, digamos, eso es así. Bueno, partimos en la conversación de Lucio Victorio Mansilla, que escribió las cartas, como sabemos, una excursión a los indios ranqueles, eran las cartas que le escribía a Varela, el director de la Tribuna. Entonces, ¿qué contaba Mansilla de su puesto militar, desde donde estaba, cerca del Río Cuarto, y desde donde enviaba esas cartas? Bueno, Mansilla era un escritor, y Mansilla lidiaría también con sus fantasmas, digamos, porque era el fantasma de la ficción, es el sujeto que se pone a escribir y que, aunque tenga intención de sinceridad, ya sabemos, la sinceridad, la espontaneidad no existen en la literatura, todo ficción. Entonces, claro, ¿cómo creer totalmente en eso? Bueno, no lo creemos o lo creemos a media, pero no deja de ser un texto maravilloso, con lo cual ahí ya tenemos algunos procedimientos de la ficción que lo hacen así, y es al mismo tiempo un texto testimonial, ¿no? Bueno, eso se ve en las cartas. Yo tengo un fragmento de una carta que le envió una tía a mi abuela en La Pampa, en la que le dice: y no te quiero escribir, porque me gustaría tenerte enfrente, y escribirte no es lo mismo.
Es decir, aún en su poca ilustración, con su escasísima instrucción, ella se daba cuenta que escribir no era lo mismo que tenerla enfrente, pero era la única manera de estar comunicadas. O sea, al mismo tiempo es una posibilidad y es un impedimento, es una posibilidad y es también una frustración, porque no se puede hacer de otra manera, ¿no? Así que yo tengo una cita de las cartas de Kafka, su padre. Entonces ahí él hace muchas preguntas, ¿y qué me dirías? Y qué, digamos, esa interrogación, esa interpelación al otro. Alberdi fue un corresponsal extraordinario. Alberdi estuvo en Europa más de 30 años y durante 30 años escribió cartas y fue la única manera que supo de su familia. Vio crecer a sus sobrinos, le escribe a su hermana Tránsito en Tucumán, vio crecer a sus sobrinos a través, perdón, de las cartas. Entonces, cuando le escriben poco, Alberdi reclama, y entonces dice, pero me dices que no puedes, me dices que no tienes tiempo, me dices que no sabes, que lo tuyo no es escribir cartas, cuéntame lo que sea, digamos, lo del día, lo que hayas hecho, lo que hayas sentido, con quién estuviste, qué conversaste. Una necesidad enorme, la del, la del que está lejos, ¿no? Y en el exilio, como estaba Alberdi, era una necesidad enorme tener noticias, de la manera que fuese, de la manera que pudieran llegar, de la manera que ese corresponsal en la Argentina, que era su hermana, se lo pudiera escribir. Lo que pasa es que él era Alberdi, había escrito mucho, entonces seguramente sería un gran escritor de cartas, lo era. Bueno, hay un epistolario completo de Alberdi. Hay una realidad, no había otra forma de comunicarse y entonces con más o menos elementos, con elementos más rudimentarios, elementos un poquito más sofisticados para la época, como las familias burguesas del Río de la Plata, que es los que yo trato, los Ortiz de Rosas, los Álvarez Thomas, gente ilustrada, instruida, que podía escribir muy bien cartas. Bueno, desde ellos hasta aquel que podía escribir solo, en fin, cuántas veces había ido en España, digo, en la época de mi abuela, con su balde de agua, a cargar el agua y había vuelto a su casa, digamos. Esa era su realidad y era eso lo que se contaba. Pero por supuesto que hay un sujeto que escribe cartas que es distinto del sujeto que vive. Está como la división que hace Barthes. Hay quien vive, hay quien escribe y hay quien narra, digamos. Es como un desdoblamiento. Y bueno, hay un desdoblamiento y una intención de seleccionar. La carta también tiene un contenido muy seleccionado, muy elegido. Lo que decía antes de la enfermedad, que si se contaba, pero si la enfermedad pasaba los 10 días, luego leerlo a los 3 meses no tenía sentido. Bueno, se selecciona porque también se piensa en el otro, ¿no? El receptor es un otro al que hay que satisfacer o preocupar o comprometer, en fin, las acciones son diversas. Ahí, Ana, bueno, estamos en un problema, porque cada vez que nos contás una cosa, a mí se me ocurren, y voy anotando acá, unas 25, 28 preguntas o cosas para hacerte. Así que... Sí, Hacemos sí. otro conversatorio. No, y de las 28 voy a seleccionar. No, una que tiene que ver con esto que vos lo tratás en tu libro. A ver, voy a tratar de sintetizar una serie de problemas en un solo comentario o en una sola pregunta, que tiene que ver con esta idea de, vos decías, bueno, uno es el que escribe, o uno es el que vive y uno es el que escribe, o una cosa es la vida y otra cosa es la carta. Ahora, ahí hay varias cuestiones que quiero plantear. Una que tiene que ver con otro género fundamental de los llamados géneros del yo, de los llamados géneros íntimos. La carta es una, el testimonio es otra, la autobiografía es otra, pero yo quiero hablar del diario, el diario íntimo, que podemos pensar que son dos géneros fundamentales de los géneros íntimos, del género del yo. De hecho, en tu libro, que después vamos a hablar ya más adelante, de los zamoranos, vos trabajás sobre un diario. Sí. Sobre un diario íntimo. Ahora, acá hay un elemento fundamental, que
la carta es un diálogo, o al menos supone un enunciatario, un lector. En eso hay intenciones, como vos decías recién, querer preocupar, querer generarle envidia, querer generarle alegría, querer generarle amor. ¿Sí? Claro. Mientras que en el diario íntimo hay un enunciatario falso que es querido diario, ¿no? O sea, digamos, una persona. Supuestamente, salvo que sea un diario íntimo de un escritor o de una celebridad, en realidad queda en el mismo cajón, no prevé que nadie lo vaya a leer, por lo cual no hay una intención. Y acaba la pregunta específicamente ligado a este tema que vos acabás de nombrar en algún momento, quizás sea una preocupación muy mía en relación a la carta, preocupación teórica, es el estatuto de verdad que supone esta idea de la carta, porque, mira, te cuento una anécdota muy chiquita, en un trabajo que yo hacía a mí me interesaba pensar cuáles eran los últimos reductos o los últimos espacios donde la carta en papel persistía, digamos, históricamente, ¿no? Y entonces me puse a investigar una serie. Bueno, y uno de los trabajos que empecé a hacer es en la cárcel, ¿no? La cárcel, al no haber internet, está prohibida, digamos, el uso de internet. La carta en papel, más allá que sí se pueden llamar por teléfono, pero ese ejercicio de escritura se ejerce en la carta en papel. Y empezamos a trabajar esas cosas. Me interesaba cómo era esta práctica del papel en el siglo XXI, entrado el siglo XXI. Y empezamos a tener diálogos con los escritores de misivas en el siglo XXI, que eran, en este caso, los internos, varones digo porque eran varias cárceles, pero eran de varones. Y me acuerdo que una vez, la primera vez que dijo, y le pregunté si ellos escribían cartas. Y la persona que me contestó, uno de ellos, el primero, me dijo, Mateo, toda la vida me la pasé mintiendo, ¿cómo no voy a escribir cartas? Me llamó la atención la respuesta, o sea, la asimilación de la carta con la mentira. Y no estamos hablando de mentira sofisticada, estamos hablando de la posibilidad, como vos acabás de decir, de ficción, de generar una vida artificiosa a partir del género escriturario carta. La pregunta que te quiero hacer, y ahí voy a la relación, ¿qué pensás sobre el estatuto de mentira, verdad-mentira, en la carta y en el diario íntimo? En particular esa pregunta, pero en general preguntarte sobre esa práctica escrituraria, similitudes y diferencias entre el diario íntimo y la carta. En la búsqueda que yo hice de cartas, yo no encontré, sobre todo, habrá sido justamente por los corresponsales, familiares y amigos, no encontré ficción en el sentido de contenido de ficción. Lo que uno encuentra son procedimientos como recursos que son levemente ficcionales, ¿no? Esto es lo que, para hacerlo más claro, explica Rodolfo Walsh con respecto a Operación Masacre. Todo lo que se cuenta aquí es verdad, porque todo aquí es histórico, lo de Operación Masacre. Los procedimientos son los de la literatura. Entonces, los procedimientos, los recursos, las herramientas que le pueden dar a un escritor de cartas instruido, o a un escritor de diarios también instruidos, son los procedimientos, creo. Entonces ahí es donde podemos encontrar como ligeros, como desajustes o distorsiones, uno podría llegar a decir, ocultamientos tal vez. Pero las cartas con las que yo trabajé, alguien que impostara, antes hablábamos de la postura del cuerpo, hay también imposturas, ¿no? Alguien que impostara absolutamente un yo, bueno, no he dado con eso, no he dado con eso. El diario tiene otra naturaleza, tiene otro origen, el diario se clausura sobre sí mismo. El diario puede trascender,
Bueno, hemos visto hace poco la publicación de los diarios de Ricardo Piglia. El diario puede trascender. No está pensado para que trascienda. Por otro lado, también si tomamos como ejemplo los escritores, como dice Blanchot, todo escritor debería llevar un diario. Y eso es así. Y se dan algunos y es, por supuesto, muy provechoso. Entonces, en las cartas con las que trabajé, yo no he visto esto. Ligeramente he visto distorsiones. Te voy a contar esto que es del primer libro de la correspondencia epistolar entre los familiares y amigos en el Río de la Plata en el siglo XIX. Yo trabajé mucho con la familia Ortiz de Rosas, porque los Ortiz de Rosas emigraron, se exiliaron después de la derrota de Juan Manuel en la batalla de Caseros en el 53, 1853, se fueron. No solamente se fue Juan Manuel con Manuelita a Inglaterra, sino que se fue su hermano Prudencio Ortiz de Rosas con sus hijas jóvenes y casaderas a Sevilla, España. Y desde ahí ellas escribían mucho y recibían muchas cartas. Las cartas son riquísimas y son muy reveladoras. Y tienen un hermano, porque eran todas hermanas mujeres, un hermano solo, León, que está en una situación familiar, vamos a decirle, confusa. Entonces, León, sí, yo, digamos, comparando, encontraba cartas de León en las que en algunas decía algo y en otras decía otra cosa. O sea, había como una especie de, vamos a decirle, manipulación de la información porque le convenía decir una cosa u otra. ¿Por qué? Porque estaba allí en Sevilla, España, aunque vivía en Buenos Aires, por una partición estamentaria. Había muerto su padre, por Prudencio Ortiz de Rosas, había una segunda mujer, la mujer de su padre, la mamá de ellos había muerto, y entonces había muchos intereses económicos centrados ahí, y a él sí lo he visto en distintas cartas, con distinta información, y con algunas distorsiones que, bueno, mirando todo el conjunto no se daba cuenta de que él estaba ligeramente mintiendo para sus intereses o por sus intereses. Pero nada más, digamos, yo no he visto nada de ese orden. Quizás tendríamos que tomar las cartas, bueno, nosotros tenemos la correspondencia de Cortázar, son 6 tomos de correspondencia de Cortázar, por ejemplo, para ver de qué manera Cortázar, que era un escritor, seguía siendo un escritor de ficciones en las cartas, o las maravillosas cartas, por ejemplo, de Alejandra Pizarnik, cuyo volumen, Correspondencia de Alejandra Pizarnik, yo edité. Bueno, ahí estamos en otro orden, pero en las cartas entre familiares y amigos yo no he visto eso. El diario es un texto para uno mismo, se lo escribe el yo para sí mismo, digamos, es un reflejo, digamos, narcisístico, el diario. Y entonces ahí está ese yo que puede, dentro de su universo, creo que sin reglas, puede escribir como quiera. Porque la cuestión es que la finalidad original del diario no es ser publicado. Digamos, ahora podríamos llegar a ver que en esta época en la que nada es privado, sino que todo es absolutamente público, quizás los diarios puedan también salir a la luz sin, digamos, sin pudor. Pero en una época en que el pudor era un valor, el diario se preservaba. Entonces, el diario se cierra sobre sí mismo. Mirá, una anécdota que compartirá mucha gente, que es más o menos de mi edad, cuando nosotros nos regalaban, hace muchos años, a los 15 años, un diario, cómo venía el libro del diario, con una llave y con un candado. Eso muestra que lo que se escribía ahí no estaba expuesto a la vista de los otros. No sé si respondí tu pregunta. Sí, tal cual. Fíjate, ahí lo que sumo, me acordaba cuando hablabas, Ana, que la literatura ficcional, llamémosle, toma a la carta como un procedimiento literario fundamental, digamos. Desde las relaciones peligrosas hasta Drácula, por llamar textos clásicos de la literatura universal, hasta nuestro Boquitas Pintadas de Manuel Puig. Claro. Pero fíjate, sobre todo, bueno, en este último caso, pero en tantos otros, la idea de carta falsa siempre está dando vuelta. Bueno, Boquitas Pintadas es fundamental para la trama, pero la idea de carta falsa
falsa en el sentido que estamos hablando acá, digamos, carta. Hay otro libro que se me ocurre, insisto, mientras vos hablabas, yo pensaba, hay un libro que no sería un texto epistolar como Boquitas Pintadas, pero sí un texto en el que la carta es fundamental, de Héctor Tizón, se llama Extraño y Pálido Fulgor, la novela, en donde aparece la idea de carta falsa, ¿no? Para el que no lo leyó, hay un viajante de comercio que entra en un hotel de ruta, así, para descansar un poco, y encuentra una carta de una tal Abigail a un tal, firmado por una tal Abigail, que le manda a un tal Juan Fernández, en donde le reclama que no le devolvió las últimas cartas, y este viajante de comercio decide responderle como si fuese Juan Fernández. Esa es un poco una parte fundamental de la novela, pero volviendo a Boquitas Pintadas aparece también esta idea de carta falsa. Y fíjate que muchos también, mucha literatura también toma el diario. Y el diario, cuando se toma como un diario falso, es tremendamente desacomodante, porque no hay previsión de que exista un diario falso. Claro. Al no haber una segunda persona a quien le escribe, no supone eso. Hay una novela que recuerdo, fundamental de la literatura policial, de hecho es la que abre el Séptimo Círculo, el número 1 del Séptimo Círculo, la celebrísima colección de Borges y Bioy Casares sobre literatura policial, que se llama La Bestia de Morir, que es un diario personal, al menos hasta la mitad, en donde la idea de diario falso aparece como un elemento fundamental para la trama policial. No quiero avanzar sobre eso porque es fundamental para la trama policial, pero fíjate lo que vos decís, cómo la literatura lo toma y lo hace carne para la propia estrategia o eficacia literaria. Sí, por supuesto. Bueno, es una forma de los géneros primarios de Bakhtin, que Bakhtin lo dice. Entonces no es de los géneros más elaborados, es un género primario que puede formar parte de los géneros secundarios que son más elaborados. Me estaba acordando también, hay un cuento de Piria que quizás se llame Hotel Almagro, pero lo recuerdo muy vagamente, que es que él está en una pensión de Almagro, creo que de la avenida Medrano, y encuentra una carta. Y como mudaba de pensión, llega a otra pensión y en el armario de la otra pensión encuentra la respuesta a esa carta. O sea, la carta, por supuesto, es un género primero que puede formar parte de ese género secundario. Lo que no estaría bien es pensar que por fragmentario, por lateral, porque ha tenido otros usos, porque tiene otro tipo de circulación, no puede tener una categoría literaria. Fíjate, hay una cosa que vos decís en tu libro, que yo me lo anoté. Dos cosas, que me anoté 100.000, pero dos cosas quería. Una, cuando vos hablás del trabajo que vos hacés, que nosotros intentamos colaborar, que hacemos con un océano de cartas, es decir, recuperar el cuerpo muerto. Muerto en el sentido de que muerto, digamos, del pasado, de la huella. Ahora vos no terminás con esa idea de muerto, sino decís que es constitutivo de nuestro presente y, digamos, esa huella supone un devenir que permite pensar el presente y permite pensar el futuro. ¿Pero de qué? Y ahí hay la otra cita tuya, o la cita que quería traer, que es muy linda como imagen, que es, espera que ya la quiero decir tal cual, bueno, pero acá está. Decís que el estudio que emprendemos cuando trabajamos con este género, con este tipo de escritura, lo que estamos trabajando es con el murmullo de las sociedades. Y eso me encantó, la idea de murmullo, que es, digamos, de alguna manera dejado de lado, no es esa voz dominante, quizás
de la celebridad, del político, inclusive del escritor, o de lo que es del rey Claro. o del presidente, sino es ese murmullo del pueblo que se manifestaba a través de las cartas familiares, de las cartas personales. Puede ser de la burguesía, como vos trabajaste en el siglo XIX, Sí. puede ser ya entrado el siglo XX, o inclusive en parte del siglo XIX, en donde los procesos de alfabetización a través de las instituciones, etcétera, bla, 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 etcétera, permitieron también que la epistolaridad sea una práctica corriente del proletariado. Y cuando eso hablo de nuestros familiares, ¿sí? Nosotros, como decíamos hace un ratito, también formamos parte de esa generación en donde la carta era fundamental. Yo cuando era chico, el teléfono, que existía por supuesto, era imposible para hablar de manera corriente con los familiares, o sea, mis abuelas y mis abuelos y con sus familiares en Europa, por lo cual la carta era aquello que era el diálogo permanente se hacía por carta. Y no éramos los burgueses que vos describís del siglo XIX, no, sino claro. más bien éramos. Entonces, la pregunta, me gustaría la reflexión sobre qué valor ves de recuperar, estudiar, preservar esas huellas de ese murmullo de las sociedades. Bueno, como dijimos en algún momento, la carta puede contener relatos cotidianos, trivialidades, asuntos personales, íntimos en algunos casos. Pero aunque no se lo proponga, hace como una especie de movimiento de círculos concéntricos y se va ampliando y va teniendo resonancias. Y entonces yo leo una carta, por ejemplo. Yo leía unas cartas de las chicas, eran jóvenes, Basilia, Manuela y Agustina Ortiz de Rosas en Sevilla, España. Y ellas estaban enfermas. Y yo me sorprendía mucho con el relato de sus enfermedades y con el tratamiento, con la terapéutica. Porque yo me extrañaba, por ejemplo, que le dijeran y le pusieron unas sanguijuelas y mejoró muchísimo. Es decir, solo esa frase, entonces a mí me lleva, digamos, por ejemplo, un libro de Peter Gay, que dice que en Inglaterra tenían la misma práctica que aquí. ¿Por qué? Porque la medicina de esos años era una medicina que creía que al cuerpo le sobraban humores, líquidos, sangre, digamos, mala sangre o sangre contaminada, y que había que extraer todo eso. Entonces yo puedo poner en ese conjunto que relata Gay, el relato de estas chicas Ortiz de Rosas, porque efectivamente a ellas les habían hecho creer que la medicina que extraía, bueno, era la medicina eficaz. Cuando en realidad, pasadas algunas décadas, nosotros tenemos una medicina que agrega y que suma elementos que nos están faltando. O sea, al cuerpo antes le sobraba y en el siglo XX al cuerpo le falta. Entonces tomamos antibióticos, suplementos dietarios, etcétera, etcétera. Eso que está en una carta mínima y que a mí me sorprendió, porque como práctica por supuesto que sorprendía, además de la gran ignorancia, supina ignorancia médica que las dejaba totalmente inermes ante enfermedades que no sabían cómo resolver, me daba la pauta de que aquí en la Argentina, aquí en Buenos Aires, por lo menos, en Sevilla, en España, y en Inglaterra, la práctica era la misma, porque la medicina de esos años estaba centrada en ese paradigma, ¿no? En el paradigma de la extracción. Bueno, esa es una revelación enorme, es decir, la carta puede llegar a hablar de que ese día vino fulana y les hizo una visita, que hace mucho que no ven al otro, que le dé saludos a aquel al cual de Buenos Aires, o sea, está llena de trivialidades, pero cuando cuentan lo de su enfermedad, yo entiendo que hay resonancias. Entonces, puedo llegar a unir esos puntos y pensar que ellas estaban viviendo en la segunda mitad del siglo XIX y tenían esta medicina, por supuesto, insuficiente, ineficiente en muchos casos, porque debían atravesar 2 o 3 meses para que esa dolencia probablemente se fuera sola, y no con la terapia que le sugerían los médicos. Entonces hay breves frases, tengo otra que
que me parece muy ilustrativa, que es de Gervasio Ortiz de Rosas, que es el hermano, vamos a decir, chacarero de los Rosas, que vivía en Chascomús. Que no era militar, era un hombre que estaba en el campo. Cuando a Juan Manuel lo derrocan en Caseros 1853 y se va a Inglaterra, Gervasio, que escribía muy poco, dice, a pesar de todo, aquí estamos mirando al frente y con el sombrero echado hacia atrás. Fíjate qué metafórico. O sea, él está con su hermano, le da la solidaridad política a su hermano, no está avergonzado, y el chambergo tirado hacia atrás es mirar de frente, dignamente, aunque los demás crean que los Rosas son los que pudieran creer que fueran. ¿Se entiende? Digamos, esa pequeña frase es una frase que arma círculos concéntricos y que va mucho más allá del continente que es la carta. Entonces ese es el valor que yo veo. Te cuento la última, no sé si estamos en tiempo. Mi abuela, que viajó a la Argentina a los 15 años con su hermano de 17, algún día hablaremos sobre esto, que era analfabeta y no sabía a dónde venía, que no vio nunca más a sus padres, etc. Se escribía, por supuesto, con su madre y con sus hermanos. Y en los años 20, 30, como no había fotografías, entonces una de las hermanas de allá le pide, y todo es muy conmovedor, le pide que por lo menos los chicos, o sea, los hijos de mi abuela, mi papá y mis tíos, firmaran, por lo menos que firmen, o sea, no le podían enviar fotografía, porque la fotografía no estaba al alcance de todo el mundo, no podían pedirle, digamos, esta cosa fetichista que piden las cartas amorosas, un mechón de cabello. ¿Qué había para que los chicos estuvieran presentes de alguna manera en el contenido de la carta, en ese papel? Le dice, por lo menos pídeles que firmen a cada uno, que me imagino que eran todos chicos y que firmarían, pondrían su nombre. Es muy conmovedor, para mí me enterneció al menos, porque era tener algo físico, material del otro, y era tan pobre lo que estaba pidiendo, era tan poco lo que estaba pidiendo, y otras de las cosas que se pedían y que un poco alimentaban este fetichismo, esto lo he visto bastante en las cartas de los zamoranos, es, por supuesto había una necesidad, Guerra Civil Española, había muchísima necesidad, pedían vestidos, ropa. Y entonces la ropa, aunque llegara ya usada, por supuesto, digamos, ya, no sabes, dice una de las tías de mi papá, una tía abuela mía, con qué gusto usa ese vestido que le enviaste. Digamos, esa era la comunicación entre ausentes. Además de tener la letra escrita, había que tener algo del orden de lo corporal, del orden de lo material, para que esa persona ausente se hiciera presente, por lo menos así, con una firma o con un vestido usado. Tal cual. En estos minutos finales, Ana, que como te decía antes, por mí y creo que por tantos que están escuchando y tantas, podríamos hacerla durar hasta que llegue la carta, meses y meses, esta conversación, porque yo la estoy aprendiendo, pero además disfrutando, pensando nuevas cosas, bueno, que tiene lo lindo de las conversaciones, sobre todo con gente tan inteligente y tan generosa como vos, es abrir nuevas preguntas, abrir nuevos diálogos, etc. Así que bueno, siempre uno se queda con el deseo. Y en estos minutitos finales, contanos de los zamoranos, o sea, este otro trabajo que hiciste, recién justo lo nombraste un poquito. Sé que tiene que ver con cuestiones familiares, pero contanos dos o tres cuestiones. Una, ¿por qué? La investigación sobre los zamoranos, y otra es qué. Y dentro del qué, y ahí termino la pregunta, y con esta terminamos este diálogo por hoy, es, en esa investigación hay una parte que es sobre cartas, hay otra parte que lo excede, pero vamos a la parte de cartas. Contanos un poquito sobre tópicos de esas cartas, estilos. Hay una cosa que vos hablás que a mí me encantó mucho, que decís que te llama la atención, las cláusulas fijas, ¿no? Esa cosa, además, tanto espacio que lleva la parte ceremoniosa, la parte que ya es fija, la que no hay ningún tipo de información. Y otra cosa,
es esa idea de carta pública, ¿sí? Es un género privado, pero con carta pública. Y con esto, con estos nos queda ya como una especie de puente hacia la próxima conversación. Cómo no, cómo no. Bueno, espero que al recibo de estas líneas ustedes se encuentren bien, de la misma manera, quedando nosotros de la misma manera, gracias a Dios. Digamos, ¿quién no leyó esa frase como inicio o la escribió? O la escribió quizás, porque mi abuela paterna, que la que vino de 15 años, era analfabeta y sus hijos escribían las cartas. Y te voy a decir algo, yo ubiqué el pueblo de mi abuela, porque mi papá, que era el que escribía, como sus hermanos, escribía en el anverso de la carta a la dirección, repetía cuando yo era chica como un mantra: Peña Ausende, comarca Bermillo de Sayago, provincia de Zamora, España. A mí comarca siempre me pareció de cuento infantil, ¿no? Siempre comarca parecía. Pero bueno, eso que repetía como un mantra a mí me iluminó cuando viajé la primera vez a España para buscar Peña Ausente, que no aparecía en la guía Michelin, entre otras cosas. Bueno, te cuento, como todas las investigaciones siempre hay un elemento fortuito. El elemento fortuito fue que yo estaba viajando y estaba en Salamanca y vi esta convocatoria del Instituto Floreando Campo, que no tenía límites en cuanto a los investigadores si tenían que ser españoles o no. Yo vivía en la Argentina. Entonces, a mí ahí se me removió algo del pasado familiar y dije, voy a escribir sobre ese pasado familiar. Pero ¿qué tenía al mismo tiempo? Tenía un vacío narrativo. Había en mi casa un vacío narrativo. Porque así como Benjamin dice que el soldado que viene de la guerra queda mudo, y esto lo comprobé con mi abuelo materno, la gente que emigra y que padece mucho y que pasa muchas peripecias, digamos que su situación es penosa, olvida también, quiere olvidar. Yo en el libro también hablo del deseo de la memoria y del otro empuje que hace en contra, digamos, el olvido. Entonces ese trabajo nació de eso, de una circunstancia fortuita y de una necesidad de rellenar narrativamente una historia familiar. ¿Por qué? Me preguntaste, a ver si voy bien por el orden que me diste. Porque se decía que mi abuela había venido sola a los 15 años con su hermano de 17 y además llegó a La Pampa. Entonces yo siempre me pregunté, si los inmigrantes llegaban en barco, iban al hotel de inmigrantes y luego mayoritariamente se quedaban en Buenos Aires, ¿por qué mi abuela tan chiquita, digamos una chica de 15 años y su hermano de 17 fueron a parar a La Pampa? Esta fue otra pregunta. Bueno, ahí aparecieron las explicaciones, los agentes de viaje, los agentes del gobierno argentino que iban a estos países para reclutar inmigrantes, los agentes de las agencias navieras que daban la posibilidad económica, con lo cual la gente se endeudaba. Yo ahí en ese trabajo cito el famoso cuento de Roberto Ar, extraordinario, que se llama Usura Transatlántica, de la mucama que no puede pagar, ya trabajando aquí, el costo del pasaje que había, digamos, la deuda que había contraído en España, y que si no la pagaba, esa compañía se quedaba con los puercos, la vaca y la casa de sus padres. Entonces estaba premiada aquí. Bueno, el cuento de Roberto Ar es extraordinario y muestra eso, realmente la necesidad. La otra cosa la de la respuesta de por qué había ido a La Pampa, porque vieron que procedía de un lugar donde se cultivaban algunos cultivos, digamos, y que era una familia de labriegos. Entonces, su padre era labrador, etcétera, tenía algún animal, etc. Entonces fue a La Pampa porque La Pampa era un lugar para poblar, ¿no? La intención era justamente poblar zonas desérticas. ¿Por qué vino a los 15 años? ¿Por qué siendo analfabeta mi abuela vino a los 15 años? Y su hermano de 17 quizás haya tenido una instrucción o no, eso lo ignoro. El relato cristalizado, porque esto es muy interesante ver que hay muchos relatos cristalizados que por ahí no responden a la verdad. Ahí es donde no estaría la verdad, pero ahí también hay una elección. La familia elige un relato.
Fíjate qué curioso, mi abuela, que ignoraba dónde iba, que si era analfabeta no sabía la distancia que la separaba de su familia, la que la separaría durante toda su vida, vivió hasta los 82 años, decidió venir a la Argentina. Bueno, la respuesta, lo que circuló en la familia fue que era la mayor, era la preferida de su papá y era la consentida. Y que cuando ella dijo que se quería venir a la Argentina, el padre lo consintió. Esto era como, me quiero comprar un vestido, quiero ir a la fiesta del pueblo. El padre consentía eso y consintió, perdón, su viaje a la Argentina, de la que no volvió nunca más, y no volvió a ver nunca más a su papá, a su mamá, a sus hermanos. Además, tuvo una hermana más, su mamá era muy joven, cuando ella ya vivía acá. Todo eso, todo eso me empujó a escribir para llenar justamente esa especie de falta de relato familiar o para tratar de elucidar con otros elementos, con otros aportes, porque mis abuelos habían llegado desde Peñaucende a La Pampa. Después me enteré que esto hay un estudio también de una argentina, que la mayor parte de salmantinos y zamoranos que emigraron entre 1910 y 1930, yo como antes de la Guerra Civil, se instalaron en La Pampa. Y todo esto para mí era una novedad. La última pregunta que me hiciste, que no recuerdo cuál era, con la que cerrábamos. Sobre los tópicos de las cartas y los formatos que descubriste en esas cartas. Algo dijiste al comienzo, ¿no? El formato, pero esa idea de género, que también como cualquier género es un género histórico y es un género que qué sé yo, que en ese corpus, en ese cuadro, que algunas cositas que viste. Bueno, lo que se ve es que era gente con poca instrucción, eso es así. Si yo te digo, mi abuela era analfabeta y mi papá y sus hermanos le escribían las cartas, estábamos hablando de eso, digamos, de algo muy rudimentario, muy precario en la comunicación. En ese sentido no encontré demasiado, tenemos que pensar la gente que emigró, era la que buscaba supuestamente un bienestar económico, porque yo en el libro también analizo el deseo de aventura, que me parece que es algo que atraviesa a toda la humanidad. Cuando uno es joven, digamos, juventud y aventura están unidos. Entonces también había algo de aventura, no todos los inmigrantes, todos los que llegaron por una necesidad de mejorar su situación económica y la de los familiares. Lo que sí vi es mucho dolor, lo que vi es mucha frustración en esas cartas. Las cartas eran breves, creo que era por eso. Yo comento de alguien que me dice en La Pampa que él sabía que cuando la carta llegaba, sus padres, los dos, iban al patio de la casa y la leían allá, no la leían adentro de la casa, y volvían con los ojos enrojecidos. Eso es lo que vi. No he visto mayormente cuestiones de estilo, no he visto lo que vi, por supuesto, en las familias burguesas del Río de la Plata del siglo XIX. Vi gente con una gran necesidad y con una parquedad, mucha parquedad, digamos, son muy parcos en lo que cuentan, son muy parcos porque no quieren preocupar a los que están aquí. Digamos, la salud es, por supuesto, el asunto primordial. El primer tópico es la salud. El segundo es cómo les va a ir, cómo les va económicamente. Y lo tercero, que lo conversábamos ayer con Belén, es la esperanza de volver. Llegó un momento en el que yo leo en las cartas de mi familia que dicen desde allá, desde España, que no vuelven porque mi abuelo, que efectivamente era desertor y no podía volver a España. Entonces, la manera de mitigar ese deseo enorme era encontrándole el obstáculo legal. En realidad, mi abuelo no hubiera vuelto nunca porque no tenía medios económicos para volver. Pero por otro lado, murió muy joven y mi abuela quedó viuda con 10 hijos. Entonces, yo lo que leo desde el otro lado es, por ejemplo, que esa tía que le decía, yo querría que tú estuvieras aquí, no me gusta escribir la carta, me gustaría conversar contigo aquí, dice con un dolor enorme, Ana, tan pequeña y ya viuda. ¿Por qué? Porque la vio partir pequeña y cuando se entera de que se ha quedado sin el marido, ya la ve viuda. O sea, ahí está el tiempo, Mateo. Empezamos con el tiempo, fíjate, y cerramos con el tiempo, porque es el tiempo, justamente. Para ella seguía siendo la nena
que se había ido en una carreta, porque tampoco estaba todavía el servicio de ferrocarril, se había ido en una carreta hasta Vigo, había estado muchísimo tiempo en Vigo hasta que embarcó. Era una nena, tenía 15 años, y después en la carta se transforma en una mujer viuda. Entonces, bueno, muchas cosas que son del orden de la emoción, que son del orden del sentimiento familiar, y eso se nota, ¿no? Se nota Un siempre. placer absoluto, tremendo, la posibilidad de hablar con vos, la posibilidad de conocer este estudio de los zamoranos, la posibilidad de reflexionar sobre el valor de la carta, y el deseo de seguir conversando sobre todas estas cuestiones, estas nuevas preguntas. Nuevamente agradecerle al Centro Cultural de España en Buenos Aires, al Centro de Documentación Epistolar, a Belén González, a Ichi, a Luis, que lleva adelante, que confía en esta, Luis Marina, que en este proyecto de dar cuenta, de ese murmullo social que representan las cartas, y agradecerles a cada uno y a cada una de los que estuvieron presentes en este diálogo, escuchando, pensando nuevas cosas. Una cosa que pasa, Ana, y que va a pasar en esta conversación es que los que lo vieron muchas veces lo comparten con otros a través de sus propias redes sociales, que es una manera de seguir dialogando por estos medios. Esta idea de círculos concéntricos también se dan en estos diálogos, en estas conversaciones. Así que 1.000.000 de gracias, Ana. Dejo las palabras finales para vos, que sos la protagonista de este conversatorio, y nos estamos viendo pronto. Bueno, yo estoy muy agradecida, son libros que la verdad escribí hace bastante tiempo y me alegra mucho como que cobren vida, ¿no? Porque cobren vida en una conversación, en un conversatorio que debiera ser un conservatorio, que me suena un poquito más elevado. En este conversatorio, en esta conversación, que no es entre ausentes, sino que es una conversación virtual. A mí, no sé por qué, pero se nota porque me dedico al género memorialista, entre las biografías y estos trabajos me da la sensación de que mi intención es que las huellas no se pierdan, que los seres que poblaron este mundo y que tienen que ver con nosotros, por supuesto, no desaparezcan. Y fíjate que la gente tira muchas cosas. Cuando se desocupa una casa familiar, se tiran muchas cosas, pero las cartas y las fotografías siempre están ahí. Quiere decir que todos valoramos el pasado familiar y de alguna manera queremos revivirlo. Creo que lo dice Magris en un momento, queremos que, así como queremos que el futuro sea presente, queremos que el pasado también sea un presente. Entonces en eso estamos y me alegra haber encontrado personas que tengan la misma voluntad de recuperación que tuve yo en este momento, que lo había abandonado, pero temporariamente, porque siempre me gusta volver al pasado y de hecho todas las vidas me interesan. Muchas gracias, nos vemos pronto. Nos vemos, chau, chau, gracias a todos.